guardado la orina hasta el día de hoy para que tengan finalmente el permiso y la explicación de evacuar. Tanto la van a colocar. Será la tarea de la próxima semana. Vamos a mirar estos temas que aparecen allí. El concepto final de cómo es la orina, la fisiología de la misión, y avanzamos un poquito de evaluación de la función renal. Les decía que varias veces veíamos esta tabla que tiene comparativamente la composición del plasma, del filtrado a la cápsula de Bowman y de lo que vamos a encontrar en el producto de los procesos tubulares de absorción de algunas sustancias, secreción de otras y volumen final que parte de esa reabsorción de casi el 99%, un poco más de lo que se filtra. Miren que más o menos en la orina final vamos a encontrar la mayoría de elementos que se han filtrado en rangos de concentración pues diferentes. Miren lo amplio, por ejemplo, del rango del sodio, entre 50 y 130 equivalentes por litro. Eso va a depender del ambiente endocrino que tenga la persona, si tiene motivo para liberar aldosterona, si tiene motivo para liberar hormona antidiurética, probablemente la concentración de sodio en orina pues va a moverse entre muy poquito sodio o más sodio por litro de orina. Lo mismo podemos decir para el potasio. Recuerden siempre el papel electrofisiológico de estos iones a todo nivel, la importancia de que se mantengan en esos rangos propios de la homeostasis, y eso va a ser una tarea en muy buena parte del proceso de flujo sanguíneo a través de los riñones. Ya habíamos mencionado con relación a las proteínas, se eliminan apenas unos fragmentos que no deben superar 20 o 30 miligramos en un día. Ahora, aquí noten que la unidad de medida es el litro. Si se elimina 1,5 litros de orina, pues vamos a tener cerca de esos 30 miligramos de orina en un día. Pero no debe haber glucosa, y la cantidad de urea que se elimina va a depender de esos procesos que veíamos ayer de secreción, de reabsorción importante para mantener la osmolaridad de la médula renal, y finalmente la urea urinaria pues estará en estos valores de 200, 400 milimoles por litro, o de creatinina entre 6 y 20 milimoles por litro. Las unidades de medida con las cuales ustedes se relacionan en estos niveles de la carrera generalmente son unidades de sistema internacional, equivalentes, moles, y uno las aprende así, pero en clínica
Por ejemplo, se usan mucho unidades de masa por volumen, miligramos o gramos por litro. Y hay que tener pues noción de que estos números aquí presentados pues son las unidades internacionales. Por alguna razón, pues no muy fácil de explicar, el lenguaje médico no se ha apegado en todas las circunstancias a las recomendaciones, llamemos mundiales, de las instituciones de física, de las instituciones de química, de las instituciones de metrología, y es que se usan las unidades del sistema internacional. En medicina pareciera que no siempre se usan esas unidades. Y depende a veces de dónde uno lea, encuentra unidades de medida en el sistema internacional cuando son particularmente europeas las lecturas. Entonces, por ejemplo, lo que viene de Inglaterra habla de presiones en kilopascales. A veces, entre paréntesis, escriben milímetros de mercurio. Si uno está acostumbrado a pensar en los números, los valores de medida en milímetros de mercurio, lee kilopascales, a uno se le pierde un poco la noción de lo que lee. En Estados Unidos, por ejemplo, muchos textos tienen además otras unidades. Ustedes miran un artículo, por decir algo, de fiebre en Estados Unidos y generalmente tiene unidades Fahrenheit, mientras que la recomendación mundial es usar los grados Celsius. Entonces, esas cosas pasan cuando ustedes miren estas tablas de composición en milimoles, equivalentes o en miligramos, como también van a poder encontrar. Ya miramos esto, ya describimos secuencia de los procesos que van pasando en los diferentes puntos del tubo. Recuerden siempre que cuando medimos concentraciones son estas relaciones de masa-volumen y que comparado con el plasma, pues eso nos va a dar idea de lo que ha pasado a lo largo de la nefrona. Entonces, cuando miramos la orina, diríamos normal, pues la vamos a encontrar de un color amarillo transparente, pero es un amarillo relativamente pálido, no es un amarillo fuerte, ocre. Ya vamos a ver esto después. Y dentro de las sustancias que están en la orina, pues ya las hemos nombrado, con facilidad la tecnología del laboratorio ha diseñado unas tiras reactivas que contienen diversas pruebas, por ejemplo, de densidad urinaria, de pH urinario, de la presencia de hemoglobina, de la presencia de bilirrubina, de la presencia de glucosa, de la presencia de proteínas, de la presencia de nitritos. Todo eso en la misma tira. Se sumerge un minuto en la muestra de orina, se saca, se quita un poquito para quitar los excedentes y se compara con la carta de colores que está en el frasco de esa tira reactiva. De acuerdo al color, cada color puede tener un significado en miligramos o en equivalentes o en cruces. Una cruz, dos cruces, tres cruces, cuatro cruces. Entre más cruces significa que hay más sustancia.
Y esa es la manera como la gran mayoría de veces en clínica se informa sobre la composición básica de la orina a través de este sistema de tiras reactivas. Se describe el color, se describen las tiras reactivas y se mira al microscopio observando si hay eritrocitos, si hay leucocitos. No debe haber ni los unos ni los otros en cantidades de más de 5 células por campo de mediano aumento. Cuando aumenta el número de células de leucocitos o de eritrocitos en esa inspección microscópica de la orina, pues obviamente se está en presencia de alguna alteración que debe correlacionarse con los otros elementos que se informan en lo que se denomina parcial de orina. En cuanto al color, aquí una muestra de colores. Hay momentos en donde, por ejemplo, después de ingerir una bebida que contiene colorantes rojizos o amarillos fuertes, fantas o colombianas, es posible que la siguiente micción tenga un poco de esos pigmentos. Entonces la orina va a tener de pronto una coloración más amarilla si fue una bebida pues, de amarillo intenso. O a veces los pacientes hacen referencia a esas bebidas cotidianas para hablar del color de su orina. Llegan a la consulta y dicen, doctor, es que estoy orinando color colombiano. Así lo dice. O la orina es de un color como aguapanel. Así lo dice. Entonces, el médico debe evaluar el significado de esa comunicación a la luz de los elementos que pueden alterar como pigmentos o como elementos patológicos el color de la orina. Y se cuestionará, por ejemplo, ante una orina color colombiana, si es presencia de hemoglobina, si es presencia de mioglobina, e indagará entonces con más juicio, con más cuidado, si realmente lo que tiene ese paciente es un sangrado en alguna parte de la vía urinaria que está generando ese color colombiana de la orina. Entonces, frente a la duda de si hay o no eritrocitos, sangre en la orina, hematuria, eso ya significa una búsqueda diagnóstica importante, porque puede ser el color de la orina ya indicadora de que hay un carcinoma vesical, un cáncer de la pelvis renal, o que hay cálculos que están, además de doler, rasgando, por así decirlo, la mucosa de los ureteres o de la vejiga misma o de la uretra, y eso va a generar hematuria. Pero entonces el color de la orina se convierte en un elemento importante que el médico debe explorar y ponerle cuidado frente a lo que ve o el paciente le refiere. No puede pasar desapercibido que un paciente diga es que mi orina es color oscuro, casi negro, porque eso debe generar en el médico una pregunta muy intensa de qué se trata. Y hay diversos tipos de patologías. Por ejemplo, ustedes saben que hay
patologías suprarrenales de la médula suprarrenal, los feocromocitomas, que ante la descarga de catecolaminas, el metabolismo de las catecolaminas, algunos de esas sustancias se eliminan por la orina y cambian de color hacia el oscuro, pardo oscuro, y esa puede ser la explicación de por qué un paciente tiene hipertensión o por qué un paciente joven ha hecho, por ejemplo, hemorragias cerebrales. No es normal. Pero si un paciente tiene hemorragia cerebral y la orina es de color oscura, lo más rápido que el médico hace es enviar esa orina para análisis de metabolitos de las catecolaminas, por ejemplo. Entonces el color de la orina, que está dado por los pigmentos normales derivados de las sales biliares, de la bilirrubina, es el que es un amarillo relativamente transparente, claro, y con las variaciones cotidianas de las ingestas, de todas maneras siempre habrá que preguntarse de qué se trata. Hay medicamentos que cambian el color de la orina y el médico puede decirle a un paciente que está recibiendo medicamentos antituberculosos, particularmente la rifampicina, es un antibiótico que se usa en la tuberculosis. Dice, y la orina le va a salir de color rojizo. Va en una capsulita, la cápsula puede que sea blanca, pero el procesamiento de ese medicamento hace que la orina salga rojiza y el paciente sabe que el cambio de color tiene que ver con el antibiótico que está recibiendo. Pero entonces también es tarea del médico conocer esas sustancias que utilizadas en su terapéutica pueden cambiar el color de la orina. En cuanto al volumen de orina, pues es obvio que los niños parece orinan más poquito que los adultos. Pero eso va a depender de la etapa de la vida. Por ejemplo, noten ustedes que una cosa es el volumen diario y otra cosa el volumen por kilo de peso y por día. A medida que las nefronas van adquiriendo la carga filtrada propia de la alimentación del recién nacido, ya no depende de la nutrición por vía umbilical, de la vena umbilical, sino por vía de la ingesta de leches, de sus teteros. Por supuesto que eso va a cambiar la carga de sustratos de líquido que a través del tubo digestivo pues va a ser parte de su alimentación, y eso va a cambiar entonces a medida que pasan los días la maduración de las nefronas, el alistamiento para el manejo de las sales y la cantidad de agua que esas nefronas no habían tenido. Porque aunque el feto produce orina y genera micción al líquido que lo baña, al líquido amniótico, es una producción de una orina diferente a la que va a producir cuando ya, como les digo, su alimentación por vía digestiva es la manera en que adquiere líquidos y diversos nutrientes y sales, etc. En medicina, más que los valores absolutos, es importante tener, digamos, puntos que comparen a la mayoría de las personas. Y una de estas guías dice que un individuo sano debe orinar entre 0,5 a 1,2
mililitros por kilo y por hora. Pues va a producir esa cantidad de orina. De 0,5 a 1,2 mililitros por kilo y por hora. Es un número que se usa mucho como valor de referencia en medicina clínica. Dentro de ese rango uno puede aprender fácilmente que una persona saludable de 60 kilos estará produciendo alrededor de 60 mililitros de orina por hora. Si nos quedamos con el rango o con el valor intermedio de 1 mililitro por kilo y por hora. Por supuesto que en las noches, y producto de los ritmos circadianos y de la posición usual de los humanos en la noche, es decir, acostados, durmiendo, baja esa tasa de producción más cerca de 0,5 que de 1,2. En el día, el ritmo circadiano, los cambios de la presión sanguínea, los cambios en el componente neuroendocrino inducido por la luz solar, pues hace que la producción de orina también aumente un poco. ¿Cómo se nombran las alteraciones en el volumen de orina? El término poliuria es un aumento en la diuresis en un adulto a más de 2 litros en un día. Hemos dicho, es normal alrededor de 1 a 1,6 litros por día. Si ustedes hacen la cuenta de 60 mililitros por hora, pues les va a dar cerca de ese litro y medio. Más de 2 litros por día se llama poliuria, especialmente cuando la ingesta de líquido de una persona pues es la usual. Pero si en un día la persona toma mucho líquido, pues es obvio que la homeostasis de sus líquidos, de su volemia, de sus hormonas, lo pone a orinar más de esos 2 litros. En ese caso no se llamaría poliuria verdadera. Causas de poliuria: la diabetes mellitus, y ayer hacíamos referencia al efecto osmótico de la glucosa fluyendo en los túbulos renales. Si no se absorbe, esa glucosa que sigue después del proximal lleva agua y conducirá a volúmenes más altos. Cuando las personas logran recuperarse de las insuficiencias renales, es posible que produzcan orina, pero los túbulos renales no tienen la calidad de células epiteliales que hacen todos las secreciones y reabsorciones, y entonces la orina no va a tener la misma cantidad de solutos. La cantidad de orina que fluye por los túbulos, llamemos cicatrizales, va a ser más alta. Entonces, esa orina va a tener una osmolaridad muy bajita, muy parecida a la del plasma, y por eso se llama isostenuria. Normalmente la orina tiene una osmolaridad mayor que el plasma, 400, 600 miliosmoles por litro. Isostenuria sería que la orina permanentemente tenga cerca de 300 miliosmoles por litro, que es muy parecido a la osmolaridad del plasma. Y eso ya nos está hablando de un riñón que tiene unos túbulos donde no hay procesos funcionales adecuados. La diabetes insípida ya la hemos nombrado, ya sea por déficit de liberación hipotalámica o neurohipofisiaria de hormona antidiurética, o porque los receptores de hormona antidiurética
en los túbulos renales están dañados, bloqueados, alterados. Y en un primer caso hablamos de diabetes insípida hipotalámica o central, y en el segundo diabetes insípida nefrogénica, porque es el riñón y sus túbulos los que están dañados. No es que no haya hormona antidiurética circulante, sino que esa hormona no encuentra un receptor que sirva y por lo tanto no se generan acuaporinas y por lo tanto se elimina más orina del acto sexual. Hay alteraciones del comportamiento que llevan a la polidipsia. Polidipsia es tomar mucha líquido, mucha agua, particularmente. Y es frecuente, ahora más que antes, que personas saludables encuentren la limitación de su imagen corporal en términos de sobrepeso y cambien sus hábitos mentales a la búsqueda de menos peso. ¿Y qué hacen? En lugar de comer, viven tomando mucha agua y agua y agua. Sobre la teoría de que el agua facilita que la grasa se elimine. Nada que ver. Segundo, de que tener el estómago lleno de agua les quita el hambre por los alimentos. Pero finalmente esto se puede convertir en una conducta, una alteración de la conducta obsesiva, en una neurosis que lleva a hiponatremia, a hipocalemia, a poliuria y por lo tanto a alteraciones del estado mental de la persona, más facilidad a hacer edema cerebral, etcétera, etcétera. Entonces, la polidipsia primaria sería la alteración de conducta donde se ingiere cantidad excesiva de agua. Pues es una enfermedad a la cual hay que tenerle atención y sobre la base de los modelos de imagen que da la moda, pues tenerla en cuenta, porque eso puede ser importante en algunas circunstancias. ¿A partir de qué volumen se considera polidipsia primaria? O sea, ¿cuánto volumen de agua? Buena pregunta en este sentido. Por ahí ronda en la herencia cultural la idea de que es normal beber no menos de 8 vasos de agua al día. Los vasos corrientes tienen entre 250 y 300 mililitros de capacidad. Luego estamos hablando de casi 2.400 mililitros de líquido extra al día. Entonces, definitivamente lo que se ve es que la ingesta total de líquido de personas con hábitos alimenticios normales está alrededor de los 2 litros, 2 litros y medio. Y entre lo que pierde por orina y por respiración y por la piel, elimina 2 litros y medio. Pero la ingesta adicional de otros 2 litros y medio, vasos de agua, por ejemplo, como una tarea que se convierte en una conducta casi que automática, compleja, obsesiva, tiene que cumplirlo, pues eso ya es anormal. Entonces, no existe ninguna evidencia de que sea necesario tomar 8 vasos de agua al día. No existe. Eso no, y menos agua libre de solutos. No existe. Profe, hay una diferenciación entre la cantidad de volumen orinado y la frecuencia en la que se orina. Sí, ahora vamos a hablar. ¿De acuerdo? El término que se opone de poliuria es oliguria. La oliguria es
la eliminación de menos de 400 mililitros de orina en un día, en un adulto. La oliguria generalmente se presenta en el contexto de alteraciones renales importantes. La insuficiencia renal pues produce daño de los túbulos, taponamiento del sifón, por así decirlo, no fluye, no se filtra o no progresa en los túbulos, por lo tanto no se produce orina, y eso lleva a esa oliguria. Los estados de deshidratación severos, importantes, grandes diarreas, pues tienen otra vía de pérdida de líquido del organismo, y lo que se pierde por el tubo digestivo, si no es adecuadamente reemplazado, pues no llevará a la producción de orina en cantidad suficiente. Entonces, la orina puede entrar en menos de 0,5 mililitros por kilo y por hora, que es también la referencia para hablar de oliguria. Esa cantidad de mililitros, 400 mililitros al día, es la cantidad mínima de líquido en el cual se eliminan los residuos metabólicos y todas esas sustancias que deben ir en la orina. Puede uno decir que una persona que en un día no tiene oportunidad de ingerir alimento o líquidos, pues es posible que elimine 400, 500 mililitros de orina, pero la osmolaridad de esa orina, la cantidad de solutos que tiene esa orina, será del orden de 1000 miliosmoles, 1100 miliosmoles, que sería la capacidad de concentración normal de un riñón normal, saludable. ¿De acuerdo? A eso hace referencia la oliguria. Polaquiuria. Aumento en la frecuencia de las micciones. Es el término para describir la persona que dice o que se hace evidente porque se observa que tiene más de 4, 5 micciones en 24 horas. La polaquiuria. Y la anuria, pues es la ausencia de micción o menos de 100 mililitros de orina en un día. A eso hace referencia el término anuria, que también pertenece a los términos frecuentes en la descripción de la función renal. Disuria. Dolor o escozor al orinar. Es un síntoma, igual que la disnea. Se llama disuria. Como tal, siempre indica algo. Desde trauma en la uretra o respuesta inflamatoria de los tejidos vesicales y uretrales. Y la inflamación puede ser por infección o puede ser por trauma. Es frecuente la disuria de los recién casados. ¿Sí? Y es parte de lo que el médico aprende a evaluar en una consulta. Sin entrar en, digamos, pues en las preguntas o en la comunicación, llamemos no ética, pero debe conocer, pues que si una recién casada se queja de disuria, pues debe ayudar a interpretar, conocer pues, la razón posible. Puede ser por infección urinaria, puede ser por trauma de la uretra, puede ser por
diferentes motivos asociados a su estado de recién casado. Hematuria, ya dijimos que era. Proteinuria, muy fácil, más de 30 miligramos por día de proteína en la orina. Glucosuria, la presencia de azúcares, de glucosa particularmente en la orina. Bacteriuria, presencia de bacterias en la orina. Esa bacteriuria con frecuencia se califica en número de cruces, hasta 5. 5 cruces significa que esa orina se ve fácilmente turbia y además al microscopio las bacterias se identifican fácilmente. Piuria viene de pus, de piocito, que son los leucocitos. Por lo tanto, la piuria significa presencia de más de 5 leucocitos por campo en la inspección microscópica de la orina. Vacilación o tenesmo es esa sensación que tiene una persona de que le cuesta trabajo iniciar el proceso de evacuación de la vejiga. Trabajo iniciar la micción. Es frecuente en personas mayores, a veces cuando en los hombres la próstata va haciendo crecimiento, hipertrofia prostática, que tengan esa queja. Tenés, cuesta trabajo empezar a generar el chorro de evacuación vesical. Urgencia, ganas incontrolables de orinar. Claro, cuando hay urgencia, también médicamente debe preguntarse, ¿hay inflamación de las vías urinarias? ¿Qué es lo que lleva a esos estímulos que producen la conducta de urgencia? Tengo que ir a botar así sean 10 centímetros cúbicos de orina, un chorrito chiquito, porque a través del chorro genera un poco de estímulo que corta esa urgencia. Y a los 30 minutos vuelve a tener sensación de ganas de orinar. No es normal que personas saludables tengan ni urgencia ni poraquiuria. Porque la función vesical, los controles psicomotores cuando hablamos de adultos, pues generan una frecuencia normal de micción y la tolerancia a que la vejiga vaya ocupándose de orina sin generar esa disuria ni urgencia. Nicturia, cuando el paciente se despierta con la necesidad de orinar. Claro, si una persona antes de irse a dormir toma 2 litros de agua, probablemente va a despertarse con la vejiga llena. Pero en una alimentación saludable, con los hábitos normales, debe ser posible que la noche, por lo menos el tiempo de 6 horas de sueño, pase sin que la persona se despierte por la urgencia, por la necesidad de orinar. A menos que haya cosas, próstatas grandes, infección vesical, infección de la uretra, que están generando esa nicturia. Y es diferente a la enuresis, que representa la micción involuntaria que ocurre por la noche. En general, se dice que hasta los 8 o 10 años de edad pueden ocurrir micciones nocturnas. Se orinó en la cama sin darse cuenta.
pero eso después de los 8 o 10 años ya puede tener alguna anormalidad, una implicación, algo que no está bien. Pero antes de esa edad, claro, es menos frecuente a medida que el niño va creciendo. Retención se dice cuando una persona no puede evacuar toda la orina que tiene en su vejiga, le queda un puncho. Y ese volumen de orina que queda retenido generalmente termina infectándose y generando infección urinaria. Por lo tanto, la retención de orina, la retención urinaria, pues hay que ponerle bolas, en términos médicos. Hay medicamentos que pueden generar retención urinaria. Por ejemplo, la morfina o sus derivados pueden generar un espasmo de la uretra, del esfínter, detrás, y no dejan que la persona evacúe vejiga completamente. Incontinencia es la palabra que se usa para describir esa falta de control sobre el goteo de orina. Las mujeres multíparas, es decir, que han tenido varios embarazos, con frecuencia alteran el piso pélvico, los esfínteres uretrales externos, y eso puede llevar a incontinencia. Con caminar, con toser, con reír. O en el caso de los hombres, según el tipo, por ejemplo, de resecciones de próstata, resección transuretral de próstata, puede quedar como secuelas tiempos de incontinencia. Médicamente son fenómenos explicables, de lo cual la sociedad puede hacer una carga bastante importante para la persona. Recuerden ustedes al presidente después de su resección de próstata, en alguna presentación tenía el pantalón mojado porque estaba con el... Claro, eso se puede volver lo que ustedes deseen, desde caricatura hasta comentarios, pero ¿cuál es la responsabilidad médica aquí? Entender de qué se trata. Entender de qué se trata, ¿de acuerdo? Son dos cosas diferentes. Y a nosotros como médicos nos toca mirar lo objetivo de lo que representa una manifestación así. Bueno, entonces con esos términos vamos a ir evaluando el concepto de micción. Siempre cuento que ese muñeco en bronce pues es una de las atracciones turísticas de la ciudad de Bruselas. Prácticamente que la ofrecen como un motivo para hacer una especie de tour de observación. Busquen el pis maniquí, el muñeco que hace pipí. Recuerda, según la historia, el hijo de un rey, príncipe por ahí importante de la ciudad, que se perdió y lo encontraron en la esquina donde está ese muñeco haciendo pipí. Entonces hicieron el muñequito, lo tienen ahí y se supone que eso es una atracción turística. El término micción hace referencia al proceso por el cual la vejiga es evacuada y tiene varias fases. Del llenado de la vejiga al desarrollo del reflejo miccional, de allí a la modulación encefálica que lleva a la micción y luego otra vez el ciclo de llenado de la vejiga, reflejo de micción. Esos son como los procesos fáciles para hablar de esta evacuación de la vejiga.
Para recordarles, la vejiga en sí misma es un músculo liso organizado en capas cruzadas. Se llama detrusor. Es decir, los sitios formados por los orificios de salida de los ureteres y de la uretra forman lo que se llama el trígono vesical. La uretra femenina es más corta que la masculina y está, llamemos, rodeada de un músculo esquelético que es pues, el detrusor externo. En el caso de la masculina, pues es más larga, entre otras por la presencia de la próstata y por el trayecto peneano de la uretra. Eso también condiciona que el ambiente exterior sea más corto en la mujer y sea más frecuente la inflamación y la infección de la uretra, de la vejiga en las mujeres. De otra parte, los ureteres, aunque aquí vemos los orificios formando parte del trígono, tienen un trayecto intramuscular relativamente largo, son por lo menos 2 o 4 centímetros dentro del detrusor, y cuando se va llenando la vejiga, el mismo músculo vesical va cerrando el ureter. Ese trayecto intramural de los ureteres es esencial que exista, porque cuando es muy corto, los ureteres tan pronto hacen contacto con la vejiga, penetran y evacúan, o tienen su orificio, su estómago. La orina puede devolverse a hacer lo que se llama reflujo vésico-ureteral, que es una de las causas frecuentes de infección urinaria en los niños, en las niñas, y que a veces lleva a que el urólogo haga cirugía de desinsertar los ureteres que nacieron en posición inadecuada y tunelizarlos en el músculo detrusor para que el llenado vesical haga el efecto de válvula y evite ese reflujo. Entonces, tiene una biomecánica que protege, que evita el reflujo vésico-ureteral, esa disposición de los ureteres. Desde el punto de vista de la micción, pues participa el músculo con sus respectivos nervios. Hay nervios simpáticos que se distribuyen en el detrusor y en la porción del trígono. Hay nervios parasimpáticos, principalmente de segmentos sacros S2, S3, que se distribuyen en el detrusor y en la uretra, y también asociado a estos segmentos medulares sacros, nervio somático, el nervio pudendo, que va hacia el esfínter uretral externo. Entonces, estos son las vías nerviosas que van a estar implicadas en el control de la micción. ¿De qué manera esos nervios se organizan para controlar esa vía refleja? Desde el punto de vista parasimpático, al detrusor llegan terminaciones a receptores de tipo muscarínico, se denominan M3, por variedad, y desde el punto de vista simpático, las porciones
lumpares altas. Al detrusor le llegan terminaciones que llevan receptores que liberan de tipo beta en el músculo detrusor, donde se libera noradrenalina. Pero los receptores que están asociados al esfínter uretral interno son de tipo alfa, mientras que en el músculo son de tipo beta, en la uretra son de tipo alfa. Ambos reciben como descarga noradrenalina. Y por supuesto los nervios somáticos que van al esfínter uretral externo, músculo esquelético, lo que tiene son receptores nicotínicos que reciben el neurotransmisor acetilcolina. Frente a los medicamentos que se pueden consumir, por ejemplo, para el cólico intestinal, llamemos, son medicamentos anticolinérgicos. ¿Conocen algún anticolinérgico? ¿Medicamento para el cólico? ¿Uno muy famoso? Cualquiera. Buscapina, por ejemplo. Esos medicamentos, si bien es cierto, actúan y disminuyen la sensación de cólico, ya sea intestinal o uterino, también están afectando los receptores de acetilcolina, particularmente los muscarínicos. Y entonces la persona que toma esos medicamentos puede desarrollar globo vesical. La palabra globo vesical es una vejiga distendida, excesivamente llena, que genera pues esa sensación de globo cuando se pasa. ¿Cómo se organiza estas conexiones nerviosas con los centros superiores cerebrales relacionados con la micción? Pues por un lado, las terminaciones sensoriales de la vejiga, de la uretra, de los ureteres, suben hacia la sustancia gris periacueductal, digamos, en el centro del tronco cerebral. Y desde allí, pues dan diferentes vías de conexión con ganglios basales, lóbulos de la ínsula, con la corteza prefrontal. La influencia que tienen esas regiones corticales pues son asociativas, son de memoria, son de control, llamemos voluntario, o hacer consciente el fenómeno de la micción del llenado vesical. La corteza del cíngulo, la ínsula, pues tienen mucho de conexiones emocionales con recuerdos. Por lo tanto, llamemos que son centros en donde la memoria, el aprendizaje sobre el control de la micción desde el nivel cortical se van haciendo. Una persona que va llenando su vejiga puede percibir que se va llenando, pero en función del entorno donde se encuentra, la corteza prefrontal puede tomar el conjunto de decisiones, es decir, voy a esperar un rato. Ese rato puede ser 1 hora, 2 horas, 3 horas. Pero llega un punto en donde, si el progreso del llenado vesical es mayor, se genera una sensación de incomodidad. Y esa incomodidad se va a manifestar de diferente forma, a través del hipotálamo, con liberación de centros cardioaceleradores, vasoconstricción, elevación de la presión sanguínea, podría hasta descarga simpática de sudoración. Cuando definitivamente el viaje es largo, el bus no para y no tiene baño, y todavía falta 1 hora, esas emociones y esos recuerdos llega un punto en donde
hacen parte de todas estas asociaciones corticales. La misma sustancia gris periacueductal y el centro póntico de la micción son sitios por donde fluye la información que va hacia los nervios sacros para el control parasimpático. Y vamos a mirar cómo se organizan estas vías en términos generales. El llenado vesical ocurre en la medida en que los nervios simpáticos tienen inhibido el detrusor y este se va dejando distender por el líquido que va llegando continuamente de los ureteres. De paso, los receptores de la superficie vesical, del músculo detrusor, dan información para que los nervios pudendos, somáticos, mantengan el tono del esfínter externo cerrado. El esfínter externo está cerrado. Y el detrusor está inhibido por acción simpática. Esto puede estar modulado, digamos que por esos centros pónticos. Que manejan a través de interneuronas pues esas conexiones de los segmentos lumbosacros, de donde salen tanto el simpático como los nervios parasimpáticos. Cuando el volumen de la vejiga empieza a superar 150 o 200 mililitros en un adulto humano, la información de esos receptores de distensión, mecanosensores, hacen que el nervio hipogástrico se silencie y ahora, por el contrario, el parasimpático, esos segmentos S2, S3, liberen información hacia el músculo detrusor que lo lleva a incrementar de tono, que lo lleva a contraerse. Se frena el simpático, pero se estimula el parasimpático. Y también se bloquea, se frena el somático, el pudendo externo, el pudendo interno, liberando el esfínter uretral externo, el que es de músculo liso. Se libera. En otras palabras, se relaja ese músculo por inhibición del pudendo interno. La información de que la vejiga está llena y que está ocurriendo esa liberación del parasimpático que presiona, que lleva a la contracción del detrusor, va a ir hasta el tronco cerebral y si recibe el permiso, llamemos cortical, pues entonces se va a generar el proceso de iniciar la evacuación de la vejiga. Porque puede que la vejiga esté en 200 mililitros, que se esté frenando el simpático, que el parasimpático esté contrayéndose, pero si la corteza dice, espere que termine la clase, que ya casi, entonces bloquea la liberación del pudendo y el esfínter uretral externo permanece cerrado y la persona pues no evacúa in situ, donde está la orina. Y puede esperarlo, puede controlarlo prudentemente hasta que tenga esa disposición cortical para hacerlo. ¿De acuerdo? ¿Qué significa PAN? Sustancia gris periacueductal. Allí son neurotransmisores importantes las
encefalinas, las endorfinas. ¿De acuerdo? Esos son los reflejos básicos de la visión. Ahora bien, los ureteres, como músculo liso que son, tienen actividad electrofisiológica espontánea y configuran todo un marcapaso que hace que las goticas de orina que caen a la pelvis renal se vean propulsadas peristálticamente hacia la vejiga. Los ureteres tienen actividad peristáltica. Tan es así que las personas que sufren de cálculo renal, pues uno de los dolores más intensos que se experimentan es el cálculo propulsado a través de un ureter que tiene 1 o 2 milímetros de calibre hacia abajo. Entonces, frente a ese dolor, frente al diagnóstico de litiasis renal, el médico utiliza analgésicos, pero también inhibidores de la actividad del músculo liso, para que los ureteres se relajen, dejen de tener esa onda peristáltica que puede llegar a 80 centímetros de presión y que puede dañar el epitelio que lo recubre, que puede llevar a hemorragia, que puede llevar a estallido del ureter por un cálculo enclavado. Entonces, es bien importante reconocer que los ureteres tienen esa actividad espontánea automática con una frecuencia de 2 a 6 por minuto. Pues en condiciones normales uno no percibe esas contracciones peristálticas porque los ureteres dejan fluir la orina, lo único que llevan es agüita, orina hacia la vejiga y eso fluye fácil. Pero con pequeños cálculos de 2 milímetros, eso es suficiente para atrapar el ureter y para que baje, como decimos, gato en reversa. Bueno, para más cuento, los libros de semiología, algunos dicen que el cólico renal, el enfermo lo describe, ponen entre comillas, cuchillada por la espalda. ¿Y cómo debe ser eso? De los dolores intensos, bien intensos, que experimenta una persona. Una pregunta curiosa. O sea, una cuchillada, pero una cuchilla directa o... La función urinaria, lo que tiene que ver con cálices renales, con estructura del riñón, pelvis renal, ureteres, vejiga, uretra, eso es el campo del especialista que se llama urólogo. Porque el nefrólogo está metido es, como su nombre lo dice, en la función de filtración y los procesos tubulares. El urólogo está en la anatomía del riñón y en los procesos asociados a lo que pasa en la pelvis, ureteres, vejiga, uretra, etc. No, pues lo que hemos dicho, el parasimpático, los muscaritos estimulan el detrusor, mientras que el simpático con estos receptores.
urólogo utiliza un laboratorio de exploración funcional de su campo de trabajo, de la urodinamia. Y en los laboratorios de urodinamia hay mesas especiales, casi mesas sillas, que van a permitir los procedimientos necesarios para hacer la exploración. Hoy en día son equipos pequeños, computarizados, que van a permitir hacer la cistografía, introducir un endoscopio y mirar la vejiga, mirar los ureteres. Hay quienes logran meterse entre los ureteres y avanzar y mirar dentro de ellos con, pues, imagínense ustedes la fibra óptica delgada, si hay alguna alteración, o ayudar a bajar, a descender carne. Y hacen la cistrometrografía, que es el procedimiento de evaluar la capacidad vesical y la manera como se contrae la vejiga frente a estímulos controlados. Para eso, pues se insertan sondas a la vejiga. Esta es una sonda de tipo Foley que se inserta, en este caso por la uretra, hasta que llega a la vejiga. Y queda en la vejiga así. Si es en el laboratorio de urodinamia, también se inserta una sonda rectal para poder detectar la electromiografía de los músculos del piso pélvico o del detrusor mismo cuando se hacen estímulos de llenado y evacuación de la vejiga. La urodinamia lleva entonces, ya sea en el caso del femenino, también a la inserción en la vagina de una sonda que va a tener el mismo papel de la sonda que se inserta en el recto en el hombre, que es recoger señales electrofisiológicas asociadas a lo que pasa cuando se llena la vejiga o cuando se está desocupando la vejiga. Entonces se puede medir la presión en la uretra, la presión total en la vejiga, la presión en el abdomen menos la presión en la vejiga, se mide la presión abdominal y se puede medir el flujo a través de esa uretra. La urodinamia estudia justamente todos esos mecanismos de medición. En la urodinamia, por ejemplo, frente al ir llenando la vejiga con solución salina, hay un punto que se llama presión umbral. Se va midiendo la presión a la cual ocurre esa sensación de que empieza a tener la vejiga llena. Y cuando ocurre la medición, se mide la presión máxima o presión pico con la cual la vejiga puede evacuar. Entonces, esos son análisis fisiológicos que tienen significado, implicación diagnóstica y terapéutica. Entonces, la manera como se hacen estos análisis. Pero también se puede analizar la manera como el chorro de orina fluye. Eso es lo que se llama uroflujograma. A través del análisis de la curva normal de micción, rápida inicialmente, casi hasta 25 mililitros por segundo, después va descendiendo, va descendiendo, va descendiendo, y ya, esto es uroflujogramas normales. Pero una persona que tenga, por ejemplo, una próstata que obstruye la uretra, un tumor, la próstata sana, se detecta por el examen clínico o por la ecografía prostática y la próstata es normal, pero el chorro de orina es débil, puede tratarse de un tumor que está creciendo en la estructura epitelial de la uretra. Entonces, tendrá un uroflujograma de patrón obstructivo. Entonces, el urólogo, a través de su especialidad, aprende a hacer estos análisis
aprende a interpretar las presiones y las formas gráficas, y esto es algo que se tiene generalmente en hospitales universitarios. Ojalá lo vean ustedes cuando nuestro hospital lo tenga, porque se ha planeado que el servicio de neurología, que depende del departamento de cirugía, tenga pues su laboratorio de neurodinámica, por supuesto. En términos de cómo ocurre el llenado y la generación de estos estímulos para la evacuación, digamos que en azul se representa el llenado vesical, en la ordenada está la presión de la vejiga en centímetros de agua, el centímetro de agua, el milímetro de mercurio, son unidades de medida del lenguaje médico. Si fuera internacional deberían ser kilopascales. Pero lo que me interesa es que ustedes reconozcan que a medida de que se llena la vejiga, 100 mililitros, 200 mililitros, la presión dentro de la vejiga generalmente es menor de 10 centímetros de agua. Es una presión baja. Sin embargo, el estiramiento de los receptores de la pared vesical ya va generando en la vejiga unas pequeñas contracciones. Si de lo que se trata es de medir la capacidad vesical y la potencia de la vejiga para evacuar la orina, entonces la persona con la sonda vesical en el laboratorio de urodinamia y con la sonda rectal, por ejemplo, se va llenando su vejiga hasta, por ejemplo, 400 o 500 mililitros. Y se debe registrar con la sonda vaginal o rectal la presencia de impulso electrofisiológico del detrusor cada vez más intenso. Cuando se permite que empiece a evacuarse la vejiga, la fuerza de la contracción va disminuyendo. Entonces, el análisis de la cistometrografía mide el volumen y la presión que se desarrollan dentro de la vejiga y da idea de la causa de un síntoma de disuria, de polaquiuria, de retención, de urgencia que pueda tener una persona. Entonces, los estudios de esos síntomas, de esas quejas, se pueden hacer más objetivamente a través de estos análisis funcionales. Noten ustedes, ahora aquí, en otra gráfica, que utilizan unidades de kilopascales, los que supuestamente aprueba el sistema internacional. Pero la gráfica es la misma. A medida que se llena la vejiga, cerca de los 150 mililitros, a veces de los 200, la persona siente la primera sensación de que tiene la vejiga en posibilidad de ser evacuada. Puede diferir el tiempo, pero cuando ya va cerca de los 300 mililitros, tamaño de una botella gaseosa, empieza a sentir incomodidad. Y si supera los 400 mililitros o llega a ese valor, definitivamente le toca buscar cómo evacuar la vejiga. Entonces hay casi 300 mililitros entre la sensación de que la vejiga está llena y la urgencia de tener que evacuar. Si una persona promedio produce 60 mililitros de orina por hora, pues ¿en cuánto tiempo llega a los 300 mililitros? 5 o 6 horas. Eso es lo normal.
acuerdo? La vejiga para que se llene, el esfínter externo está contraído, el piso pélvico está contraído y el detrusor está relajado. A los 150, 200 mililitros se tiene la primera sensación de vejiga en posibilidad de ser evacuada. Se mantiene la contracción del esfínter uretral, el piso pélvico sigue contraído y el músculo detrusor todavía está relajado. Cuando llega hacia los 250 o 300 mililitros, ahora, si es posible la evacuación, pues entonces el esfínter externo se relaja el piso pélvico y por acción parasimpática el detrusor se contrae y se produce la micción. Una vez se desocupa la vejiga, pues vuelve a empezar el ciclo. Se cierra el esfínter externo, se relaja el piso pélvico, se contrae el piso pélvico y se relaja el detrusor. Ya mencionamos el término incontinencia, se sale la orina sin querer. En general hay como tres causas. Una, por sobredistensión, porque está muy llena la vejiga. Otra, por estrés. El estrés genera cambios vegetativos, simpáticos, parasimpáticos, y por ese camino puede haber, por ejemplo, aumento de la presión abdominal, un pujo, y se sale la orina. O en presencia de urgencia, cuando hay inflamación en la uretra, en la vejiga o en los ureteres, los receptores están permanentemente estimulados por los mediadores inflamatorios y producen la sensación de urgencia, así sea con pequeños volúmenes de orina. La persona que tiene infección urinaria no necesita tener globo vesical para sentir deseo de orinar, sino que la infección y su respuesta local de inflamación puede producir que con pequeños esfuerzos o sin esfuerzos se salgan gotitas de orina. ¿De acuerdo? Como las uretras de hombres y mujeres son diferentes, pues entonces, pensando en esa diferencia de anatomía, hay causas de incontinencia diferentes, ¿sí? ¿Yo vesical a partir de cuánto se considera? Pues es más la sensación después de los 200 mililitros de que hay, pues, digamos, la masa flexible que se puede comprimir, pero que genera la sensación de orinar. En las mujeres el estrés es el 25% de las causas de incontinencia. La urgencia, por ejemplo, por inflamación, por infección, casi un 20%. Tienen apenas un 10% de incontinencia nocturna. En los hombres, el estrés como causa de incontinencia es el mínimo porcentaje. En cambio, tenemos con frecuencia más incontinencia nocturna. Y en este estudio, la urgencia, esa inmediatez por tener que ir a orinar, es un poco mayor en proporción que en la mujer. Entonces, en la especialidad de urología, pues el médico debe considerar la diferencia, pues, anatomo-funcional entre hombres y mujeres para plantear sus diagnósticos y sus enfoques terapéuticos. ¿Puede haber una causa idiopática de urgencia? Idiopática, en general no.
porque la urgencia es producto fundamentalmente de esa respuesta inflamatoria. Pero entonces, ¿por qué hay mayor inflamación en los intestinos? ¿Es mayor qué? Porque hay mayor inflamación. O sea, teniendo en cuenta que la urgencia solo se da en eventos inflamatorios, ¿por qué hay mayor? ¿Por qué son mayores las porque hay Más cantidad de casos, más proporción de casos en hombres que en mujeres. Pero les decía que en este estudio consultado, pues para mirar los tipos de incontinencia, ponen la urgencia un poquito más alta en hombres. Hay otros estudios donde da por igual, pero siempre debe poner en mente las causas de disuria, las causas de trauma uretral. Unas palabras frente a cómo cambia la función renal con la edad. Estos son tablas de números que hablan de edades en años, desde los 20 hasta los 90 años, de los valores promedio de la tasa de filtración glomerular en hombres y en mujeres, y cómo, sensiblemente, a medida que pasan las décadas, la tasa de filtración glomerular va disminuyendo. A los 90 años, por así decirlo, o en la década de los octogenarios, pues la tasa de filtración glomerular es cercana a la mitad de la normal, que está alrededor de 120, 125 mililitros por minuto. Y en las mujeres pasa igual. Pero ya comentamos que si la tasa de filtración glomerular responde en buena parte al tamaño corporal, a la masa muscular de la persona, pues las mujeres tienen menos masa muscular y pues, evolutivamente tienen una tasa de filtración glomerular ligeramente menor que en hombres. Y eso se traduce en gráficos como estos, que muestran cómo al paso de los años, de las décadas, va disminuyendo esa tasa de filtración glomerular. Por lo tanto, cada vez, ustedes ya lo han oído, hay más viejitos enfermos, vivos. Enfermos y vivos. Por lo tanto, cuando uno evalúa a un anciano, no debe tener en mente solo el valor típico del adulto joven, porque a los 70 años la tasa de filtración glomerular no va a ser 125 mililitros y uno no va a decretar que a los 70 años con 60 mililitros o con 80 mililitros el paciente está en insuficiencia renal, cosa que sí debe pensar en una persona de 20 años que tenga 80 mililitros de tasa de filtración glomerular. Algo le pasa a su cerebro. ¿Entienden? ¿Para qué son estas tablas? Lo mismo pasa con el gasto cardíaco, lo mismo pasa con el consumo de oxígeno, con muchas funciones fisiológicas van sufriendo cambios con la edad. Ese 160 más o menos a los 40, ¿eso se podría considerar dentro del rango fisiológico? A los 40 años. Sí, es más alto. No, pues si estos son estudios, bien vale la pena que hagan ustedes el juicio de lo que representan las depuraciones estimadas a partir de la creatinina, que hay valores que pues, no están dentro de lo que estadísticamente pertenece a la distribución normal. ¿Qué es lo que pasa al paso del tiempo? Disminuye el número y el área de superficie de los capilares glomerulares. Disminuye la longitud de los túbulos.
disminuye la tasa de filtración glomerular, baja la capacidad de concentración de la orina. Va a ser más fácil que se deshidrate un anciano. Disminuye todo el control neuroendocrino, la liberación de antidiurética, los sensores de los vasoreceptores, la misma aldosterona, la producción en la glándula suprarrenal. El músculo vesical disminuye su elasticidad. Se van a tener incontinencia con mayor frecuencia. Van a sentir retención o tenesmo más frecuentemente. Todo eso pasa con la edad. Si baja el número de nefronas, disminuye la reserva funcional del riñón. Cualquier medicamento, particularmente de estos que un día nombramos, los analgésicos no esteroideos que bloquean la síntesis de prostaglandinas, que modulan las arteriola eferentes y capilares cerebrales, pueden llevar más fácilmente a la insuficiencia renal a una persona mayor. Disminuye la capacidad excretora, disminuye la capacidad de vasorregulación de las arteriolas eferentes, y esto puede conducir a riñones que propician unos niveles de renina y angiotensina más altos y que a su vez condicionan entonces hipertensión con más frecuencia en el anciano. Esos son cambios relacionados con la edad. Un esquema mental de cómo se evalúa la función renal. Ya vimos cómo se evalúa la misión y la urodinamia, ¿para qué sirve? Ahora es la nefrona, con sus procesos que ya reconocemos: filtración, reabsorción, secreción y excreción. Pues bien, hay pruebas de función de la nefrona que se centran en la función glomerular. ¿Cuáles son pruebas de función glomerular? La depuración o aclaramiento de creatinina, la concentración de urea y de creatinina en el suero. Estos dos, urea y creatinina, con frecuencia los médicos los llamamos nitrogenados. ¿Cómo están los nitrogenados? Entonces uno habla de que la creatinina y el urea, ¿cuál se subió más? ¿Cuál? Si van en paralelo o no. Y de la función tubular, en la orina se puede medir la densidad de la orina, la osmolalidad de la orina, la excreción de electrolitos y, con relación a la carga filtrada, cuánto sodio se excreta, y esto se llama fracción excretada de sodio. Entonces son diferentes análisis que sirven para evaluar diferentes porciones de la nefrona. Con mucha frecuencia, los médicos solamente se acuerdan de la creatinina y de la depuración de creatinina como si eso fuera toda la nefrona. Ahí empieza la formación de orina. Con mucha frecuencia los hospitales no tienen cómo evaluar osmolalidad, no pagan la excreción de electrolitos o las fracciones excretadas de sodio, como si no hicieran parte funcional de la nefrona. Entonces, depende el tipo de enfermedad, el médico programará
qué examen necesita evaluar para mirar qué porción de la nefrona es la que puede estar implicada. Por ejemplo, si decimos densidad de la orina o osmolaridad de la orina, ¿a quién estarían ustedes mirando? Densidad y osmolaridad. ¿Estarían mirando el glomérulo? Estarían mirando fundamentalmente la zona de los tubos colectores, papel de la antidiurética, la aldosterona, por ejemplo. Si quieren mirar el túbulo proximal, se entraría, por ejemplo, en el análisis del sodio, porque el 65-60% de ese electrolito, de la gran mayoría de electrolitos, se estudia. Aquí no se menciona el pH de la orina. Si quieren mirar el túbulo distal, pueden mirar potasio, pH de la orina. Entonces, todas esas pruebas de función, según lo que hace cada porción de la nefrona, es importante tenerlas en mente. Los nitrogenados en sangre, también conocidos como azoados con Z, por el azote, que es el mismo nitrógeno. Miren cómo cambian su concentración en sangre. En rojo el nitrógeno ureico y en azul la creatinina sérica. Cómo cambian sus valores de cerca de 1 para la creatinina y cerca de 10 para el nitrógeno ureico, el BUN, el BUN, decimos casi siempre el BUN. ¿Cuánto tiene el BUN? El BUN quiere decir urea nitrógeno. Miren que van como en paralelo. Y entre menor sea la tasa de filtración glomerular, estos dos sustratos, estos dos solutos que se filtran, la creatinina que no se reabsorbe casi, que casi para un poquito se secreta, es marcadora de lo que pasa con la filtración glomerular. Y el nitrógeno ureico igualmente acompaña a esa creatinina y entre los dos dan idea de la filtración glomerular. No de las funciones tubulares, sino de la filtración glomerular. ¿Qué es la insuficiencia renal? Saben ustedes, 2 millones de nefronas. Cada nefrona produce cerca de 60 nanolitros por minuto de orina. Nanolitros es 10 a la menos 9 litros. Una minchita, pero es que son 2 millones y eso lleva justamente a esa filtración glomerular cercana a los 120, 125 mililitros. Puede haber insuficiencia renal porque hay reducción en el número de nefronas. Insuficiencia renal determinada por la tasa de filtración glomerular, porque se dañan las nefronas, porque cada nefrona de los 2 millones se ve afectada, cuál sería, por ejemplo, con tóxicos, pigmentos, medios de contraste que se distribuyen en todas las nefronas y pueden lesionar a todos los 2 millones de nefronas, o con mecanismos mixtos. Las nefronas que se van dañando y otras que sufren el efecto de estas sustancias tóxicas, el plomo, el mercurio, son metales tóxicos que tienden a dañar las nefronas. Así como los medios de contraste que se eliminan por vía renal son, digamos, traumas importantes para las nefronas. Con 500.000 nefronas relativamente intactas, pues
la tasa de filtración glomerular cae de 50 mililitros por minuto, y eso es definitivamente anormal. Y entre más bajo, más profunda, más severa es la insuficiencia renal. Por debajo de 50 mililitros por minuto, cada vez más severa el déficit de tasa de filtración glomerular. En medicina clínica, con frecuencia hablamos de insuficiencia renal de origen prerrenal. Cuando hay elementos, por ejemplo, hemorragia, trauma, que hacen que la perfusión renal, el flujo sanguíneo renal, disminuya y las nefronas se quedan hipóxicas e isquémicas, entrando en falla renal. Puede ser por infección severa, una peritonitis, una neumonía. La respuesta sistémica a la infección redistribuye el gasto cardíaco y le llega menos sangre, menos oxígeno a los riñones y entran en insuficiencia renal, decimos de origen prerrenal. Hay insuficiencia renal de origen intrarrenal, es decir, directamente las nefronas se ven lesionadas por tóxicos, por medicamentos, la infección, la inflamación glomerular, el ataque a través de anticuerpos, vasculitis, autoinmunes que dañan los glomérulos, que dañan las arteriolas y que llevan a insuficiencia renal. Eso sería insuficiencia renal de origen intrarrenal. Y también se puede presentar insuficiencia renal de origen postrenal, particularmente cuando en cualquier punto de la vía urinaria, a la pelvis renal, hay obstrucciones, ya sea una próstata que no deja salir la orina, que genera retenciones vesicales, reflujo vésico-ureteral, dilatación de la pelvis renal y hacia atrás daño de la nefrona, porque los aumentos de presión en la orina, ya sea en los ureteres o en la vejiga, se comunica como presión a la pelvis renal, y de la pelvis renal a los tubos colectores, y de los tubos colectores a los distales, y de los distales al asa de Henle, y así sucesivamente se puede generar daño de la nefrona. Sería por efecto mecánico de una presión retrógrada. Tumores, traumas, cálculos, etc. La insuficiencia renal no solo afecta al riñón y la producción de orina, sino que el riñón está en relación con la mayoría de órganos. El riñón puede llevar a edema pulmonar, una insuficiencia renal, quiero decir, puede llevar a edema pulmonar, ya sea por retención de líquidos o porque el riñón está produciendo citoquinas inflamatorias que aumentan la permeabilidad de los capilares pulmonares y se va a producir edema pulmonar. La insuficiencia renal puede llevar a daño hepático. Se dejan de eliminar productos que recirculan en sangre y generan estrés oxidativo sobre los hepatocitos. Lesiones intestinales, gastrointestinales. Los pacientes con insuficiencia renal tienden a tener mucosa gástrica frágil y hacen con frecuencia hemorragias de vías digestivas altas.
sangrados digestivos por la uremia. Por supuesto, si el riñón está dañado, la producción de eritropoyetina se va a ver afectada, puede haber anemia, por ejemplo. A nivel del corazón, el riñón, tanto por la sobrecarga de líquido, no puede eliminar la cantidad de orina y entonces el sistema de volemia se aumenta, dilata el corazón, pero también las citoquinas y los mediadores inflamatorios que se producen en un riñón enfermo pueden llevar a lesiones del cardiocito. A que se genere una dilatación cardíaca, insuficiencia cardíaca. Cuando hay insuficiencia renal, se tienden a utilizar lo que se denominan terapias de reemplazo renal. La diálisis, máquinas de diálisis, los procedimientos dialíticos. Representa hacer fluir la sangre del paciente a través de un sistema que permita por un mecanismo de contracorriente a través de una membrana que pone en contacto un líquido que no contiene urea, que no contiene alguna sustancia, para que en ese contracorriente la sustancia que va en la sangre pueda dializarse hacia el líquido que va a ser eliminado. Entonces, se puede hacer una cirugía para hacer una fístula, una comunicación arteriovenosa que se utiliza como la vía de conexión del lado arterial, la sangre que fluye hacia el filtro dializador, y del lado venoso lo que retorna a la circulación sistémica. Se puede hacer sin cirugía y es hoy en día una medida a veces transitoria. Se inserta un catéter, por ejemplo, en la vía yugular interna, y ese catéter de diálisis queda ubicado en la cava superior. Es un catéter grueso que tiene dos colores, rojo y azul, para indicar que aunque está metido en la cava, una vía será la de sacar sangre hacia la máquina y la azul la de retornar sangre que ya fue filtrada, ya fue dializada al paciente. Las máquinas de diálisis, los filtros que tienen diferentes categorías, tamaños de poros, de acuerdo al tipo de sustancia que se quiera dializar. El nefrólogo escoge el tamaño de los poros para esas membranas que tienen en su interior esos filtros. Estos son tubos de un material poroso, son como capilares, muchos capilares como de seda, parecen seda, con huecos hechos para ese proceso de filtración. Esto es de un paciente real, de hecho reciente, que he manejado con este proceso de una diálisis a través de un catéter inserto en la yugular interna izquierda, la máquina de diálisis en donde se programa cuánto líquido se va a filtrar, cuánto líquido se va a sacar del paciente. Por ejemplo, si el paciente está dematizado y uno ve que en la evolución de 4 o 5 días tiene 10 litros de exceso de agua, entonces tiene edema pulmonar, tiene edema de las piernas, de los brazos. Uno puede programar la máquina para que haga
un ultrafiltrado y saque 3 o 4 litros hoy, mañana otros 3 o 4 litros, para volver el balance de líquidos a mucho menos congestión pulmonar, a mucho menos sobrecarga circulatoria. Y también se puede hacer la inserción de un catéter de diálisis que queda ubicado en la cavidad peritoneal. Porque la membrana peritoneal se comporta como esas membranas porosas que cuando nosotros le ponemos un líquido al interior del peritoneo, un líquido que no contiene nitrógeno ureico, pues entonces a través de la membrana peritoneal, el líquido después de 4 horas, 6 horas, ha atrapado nitrógeno ureico y lo vamos a sacar. Entonces, el proceso de diálisis peritoneal aprovecha esa capacidad de filtración de la membrana peritoneal. Profe, o sea que lo que hace ahí la diálisis es el líquido. Siempre es un líquido que se pone en contacto con una membrana porque está bien irrigada para sacar de la sangre, de esos vasos de la membrana, lo que no deseamos. ¿Bajo qué condiciones se expone la diálisis peritoneal o la diálisis peritoneal? En general, los sistemas de diálisis urgente son diálisis hospitalarias, digamos, con catéteres. Si una persona está en un ambiente familiar que le ayude, si una persona tiene la capacidad, digamos, de entender la importancia del lavado de manos, de mantener el catéter de diálisis limpio, todo eso, el ambiente social de la persona puede hacer que en lugar de tener el catéter inserto directamente en los vasos sanguíneos, pues estos catéteres pueden durar 2 años, 3 años, 5 años, sin problema. Entonces sería más económico en el ambiente familiar porque se le facilita al paciente la máquina que hace la inserción y la extracción de líquidos, o se le facilitan los líquidos y los lleva para la casa y en la noche se hace el procedimiento de diálisis sin ningún problema. Hay muchos pacientes ambulatorios que pueden ir en bus ahí con su catetercito de diálisis peritoneal. Pero es igual de efectivo este tipo de diálisis al anterior. Con la anterior tenemos más control, particularmente de cuánto líquido queremos sacar directamente de la sangre. Aquí es eficiente en el control del potasio, en el control de la urea, en el control de esos solutos que pueden dar manifestaciones de insuficiencia renal, pero no evitan en un momento dado, si el paciente no es juicioso con su dieta, la sobrecarga. Profe, uno puede elegir el líquido que lo va a utilizar de acuerdo a lo que prefiera el santo. Hay unos líquidos que son más o menos típicos, pero sí se pudiera incrementar, por ejemplo, la cantidad de glucosa o poner manitores para que haga un efecto osmótico más intenso. También iba a preguntar cuánto tiempo puede durar una persona con nuestros catéteres dentales. Los intravenosos, en general, pueden durar pues de unos pocos días en unidades de cuidado intensivo a varios meses, 3, 4 meses allí. El riesgo es que se infecten y eso es una sepsis por catéter. Eso sí pueden durar personas que duran 5 años con diálisis peritoneal. Si no se pudo hacer nada, se puede pensar en hacer un trasplante renal. Si hay un donante compatible con un riñón sano, pues que se le oferta a un receptor que tiene insuficiencia renal. Entonces, ¿qué es lo que se hace? En general, una cirugía que inserta el riñón donante
pedículo vascular con su ureter. Por ejemplo, miren ustedes, en la bifurcación de la femoral de la ilíaca. Y el riñón va a quedar ubicado, y los dañados, aquí abajo, en la región subcutánea de la pelvis. El riñoncito está ahí. Y se quedaron adentro estos que ya no servieron, estos quedaron involucionados, pequeñas cicatrices, esto está cerrado, absolutamente esclerosado, y no pasa nada. Por lo que implica en términos quirúrgicos abordar posibilidad de dañar vasos, etcétera, más complicado. ¿Y el ureter se conecta directamente con el río o...? Se conectan pues a la vejiga. Bueno, niños, averigüen ustedes el término de síndrome cardiorrenal. Cardiorrenal. Esto pertenece a la esfera de las interacciones agudas entre riñón y corazón. Y verán que hay dos clases de síndrome cardiorrenal. Podría llamarse cardio, el corazón que afecta al riñón, o reno cardíaco, el riñón que afecta al corazón.